prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento que está hablando el apóstol Juan, de que debemos amarnos nosotros mismos, amada iglesia, donde vemos que el amor se está perdiendo. El amor de muchos, como dice su palabra, por haberse multiplicado la maldad, se está perdiendo, se está apagando. Pero nosotros debemos darnos cuenta, amada iglesia, que es importante que nosotros permanezcamos en el amor de Cristo. No podemos engañarnos, porque el apóstol muestra cómo esa falsa relación con Dios. Hay algunos que profesan esta falsa relación, porque algunos se presentan delante de aquí, de este púlpito, y pueden profesar que también, pero están odiándose entre los hermanos. No es posible eso, hermano. Como iglesia, si usted tiene allí algún problema con su hermano, arréglelo, hermano. Creo que ya encontraron la lectura. Les voy a invitar a que se pongan sobre sus pies. La primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 9 y el 10. Vamos a tomar como base estos dos versículos para estar meditando un momento en su palabra. Leemos la palabra del Señor tal y como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la iglesia dice: amén. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Vamos a meditar un momento en estos dos versículos de la palabra del Señor, donde nos damos cuenta, amados hermanos, que el apóstol Juan aquí está hablando acerca del amor de hermanos. Por eso hoy vamos a estar meditando amor de hermanos, que debe haber amor en cada uno de nosotros. Ese sería el tema, amor de hermanos, porque de eso viene hablando esta carta del apóstol Juan, amada iglesia. Y dice la palabra del Señor: y en esto sabemos nosotros, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Eso dice su palabra para cada uno de nosotros, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Él está hablando aquí de unos mandamientos, no de los 10 mandamientos que se dieron en la ley de Moisés, sino de otros mandamientos que él ha establecido. Y dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Y dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él es tal mentiroso y la verdad no está en él, dice su palabra. Entonces aquí la amada iglesia, la palabra del Señor viene diciendo a nosotros que si nosotros decimos que le conocemos a Él, amados hermanos, y no guarda su mandamiento, Él es tal mentiroso. Lo dice su palabra. Y luego sigue diciendo que el que guarda su palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Y él sigue diciendo, ¿verdad?, que el que guarda su palabra, que el amor de Dios se ha perfeccionado en cada uno de nosotros. Y yo me hago la pregunta: ¿será que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros? ¿Será que se ha perfeccionado el amor de Dios en cada uno de nosotros? Y sigue diciendo en el verso 6, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Y nosotros permanecemos en Cristo Jesús, pero verdaderamente andamos como Cristo anduvo. Hagámonos esa pregunta: ¿será que nosotros andamos como Él anduvo? Y sigue diciendo, hermanos: no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Y cuál es este mandamiento que viene hablando el apóstol Juan, que ha escrito? Dice: desde el principio. Y si nos vamos al libro de Levítico, en el capítulo 19, en el versículo 18, nosotros encontramos lo que es este mandamiento antiguo. Y dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y mire qué importante aquí lo que termina este verso: sino
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento que está hablando el apóstol Juan, de que debemos amarnos nosotros mismos, amada iglesia, donde vemos que el amor se está perdiendo. El amor de muchos, como dice su palabra, por haberse multiplicado la maldad, se está perdiendo, se está apagando. Pero nosotros debemos darnos cuenta, amada iglesia, que es importante que nosotros permanezcamos en el amor de Cristo. Y mire cómo dice su palabra, este verso, el 8, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la verdadera y la luz verdadera ya alumbra. Pero aquí nosotros nos damos cuenta, amados hermanos, de que Pablo viene diciendo en la carta a los Efesios, porque en otro tiempo eras tiniebla, nos dice que estábamos en otro tiempo, éramos tiniebla, mas ahora soy la luz en el Señor. Y mire cómo dice, andad como hijos de Dios. Así que debemos andar como hijos de luz. Por eso es que es importante que nosotros nos preguntemos, amados hermanos, ¿será que verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios en cada uno de nosotros? Porque su palabra dice que el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tiniebla, dice su palabra. Y mire, amados hermanos, como dice aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículos 34 y 35, la palabra del Señor viene hablando aquí del mandamiento que Jesús le daba a sus discípulos y le dice, un mandamiento nuevo os doy. Jesús le estaba dando un mandamiento nuevo a sus discípulos, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ese es el mandamiento que Jesús le daba a sus discípulos, y como iglesia usted y yo podemos aplicarnos, podemos nosotros amarnos los unos a los otros. Y mire cómo dice el verso 35, y en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvieres amor los unos con los otros. Es que es importante entonces, amada iglesia, que usted y yo tengamos ese amor. Así como Jesús nos amó, nosotros nos debemos amar, no debemos aborrecer a nadie, hermanos. Y dice Juan que no nos escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, que es este que acabamos de leer ahorita, donde Jesús le daba este mandamiento a sus discípulos, y también lo podemos aplicar nosotros, que debemos amarnos, amada iglesia. En otras palabras, el Señor Jesús había enseñado a sus discípulos a amarse unos a otros. ¿Y usted y yo nos consideramos discípulos de nuestro Señor Jesucristo? Si somos discípulos, debemos amarnos unos a los otros, no debemos aborrecernos, amados hermanos, porque en este versículo 9 y en el 10, aquí tenemos el contraste entre el falso amor y el verdadero. Si alguien profesa ser cristiano y aborrece a los que son realmente cristianos, esta es una señal que él aún está en tiniebla, dice la palabra del Señor. Así lo dice, no es que yo lo estoy aquí inventando, la palabra del Señor así dice. El que dice que está en luz y aborrece a sus hermanos está todavía en tiniebla, dice. No nos podemos aborrecer nosotros, amados hermanos. Pero esto se está dando a nivel mundial, amados hermanos, que se están aborreciendo unos con los otros. Y esto no debe haber cabida en nosotros, amados hermanos. Debemos nosotros amarnos. Nosotros tenemos que tener ese amor ágape, el amor que Dios tuvo por nosotros. Nosotros debemos tener amor para con los demás. Debemos de ser pacientes, debemos de ser bondadosos. No tenemos que tener envidia, pero
Pero la envidia se está levantando, amados hermanos, dentro de las congregaciones. Les está pasando esto, el amor se está apagando. Y no es que nosotros no busquemos, a veces buscamos solo lo nuestro, solo lo propio de nosotros. No buscamos el bienestar de los demás. ¿Por qué? Porque el amor se está perdiendo. Pero la palabra del Señor nos dice en esta mañana, amados hermanos, que nosotros debemos amarnos unos a los otros. No debemos aborrecernos, amados hermanos. Por lo tanto, el amor que se describe en la Biblia es más que una emoción. Este amor que se describe en la Biblia es más que una emoción, amados hermanos, porque el llamado de todo cristiano no es desarrollar de sentimiento de amor, no es desarrollarlo, ese sentimiento por otro. El cristiano debe ser amoroso, debe reflejar el amor de Dios, porque Dios es amor. Y si tenemos a Dios en nuestros corazones, debemos nosotros reflejar el amor de Dios en amarnos los unos a los otros. Y esto es lo que se está perdiendo, amados hermanos, dentro de la iglesia, donde ya no está ese amor del uno por el otro. Y el amor es un fruto del Espíritu. El amor es un fruto del Espíritu Santo. Entonces debemos de preocuparnos, amados hermanos, si usted y yo no nos estamos amando, si nos estamos aborreciendo. Si usted, como dice su palabra, aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, amados hermanos. La palabra así lo dice. Si usted aborrece a uno de sus hermanos, con los mismos que estamos aquí, si nos aborrecemos, estamos en tinieblas. No estamos en la luz porque nos estamos aborreciendo. Amados hermanos, y aquí nos damos cuenta que nosotros debemos de amarnos. De todos los atributos de Dios, el amor es uno de los más hermosos, es uno de los más maravillosos de los atributos del amor. ¿Por qué? Porque el amor está en Él. Y desde el momento en que nosotros le recibimos a Él en nuestros corazones, Él transfiere ese amor a nosotros para que también usted y yo nos amemos los unos a los otros. Desde ese momento que usted y yo le recibimos a Él, es ahí donde Él transfiere ese amor para que nos amemos. No para que nos aborrezcamos, para que nos odiemos, para que haya contienda, envidia. No, amados hermanos, es para que nos amemos. Amar es una marca que identifica a todo hijo de Dios. El amar, esto identifica a todo hijo de Dios, porque ciertamente los que hemos conocido a Dios y lo que lo obedecemos, si nosotros obedecemos su palabra, también vamos a amar, amados hermanos. Y en este texto se nos anima a nosotros a que debemos amar a nuestros hermanos. Esto se nos viene a nosotros animando para que nosotros nos amemos los unos con los otros, entendiendo que esto va más allá de los que comparten la sangre, porque usted puede decir, yo amo a mi hermano porque es hermano de sangre, no lo puede aborrecer. Pero esto va más allá de los que comparten de sangre. Aquí esto va de los hermanos en la fe de Cristo Jesús. Somos hermanos todos. Somos hijos de Dios. Y este amor el apóstol Juan lo presenta como un reflejo de los que verdaderamente están en Dios. Aquí es que él lo hace un reflejo de los que estamos en el Señor. El verso 9 habla de estas tinieblas y en este versículo 9 se establece algo bien claro, amada iglesia. Aquí se establece algo bien claro porque no se puede estar conforme a Dios si nuestro corazón aborrece a nuestros hermanos. Si aborrecemos a nuestros hermanos, no puede estar conforme a Dios, amados hermanos. No nos engañemos, hermanos.
No podemos engañarnos, porque el apóstol muestra cómo esa falsa relación con Dios. Hay algunos que profesan esta falsa relación, porque algunos se presentan delante de aquí, de este púlpito, y pueden profesar que están bien, pero están odiándose entre los hermanos. No es posible eso, hermano. Como iglesia, si usted tiene allí algún problema con su hermano, arréglelo, hermano. No seamos así profesando algo que no es. Debemos nosotros examinarnos, hermanos. Si hay algún problema, debemos de arreglarlo. No podemos aborrecernos. Estamos exaltando el mismo Dios. Hemos creído en el mismo Dios. ¿Y cómo es posible que nos vamos a estar aborreciendo? No, hermano, esto no cabe aquí, hermanos. Esto nosotros no podemos estar dándole cabida a esto. Nosotros tenemos este mandamiento que debemos amarnos como a nosotros mismos. Y esa es la palabra del Señor. La Biblia presenta a la iglesia como un cuerpo, una familia muy grande, porque somos numerosos en todo el mundo. Somos miles cristianos que hemos recibido a Cristo, y entonces es una familia muy grande donde el Señor es la cabeza y el amor hacia Él une a todos en casa. El amor de Dios es el que nos ha unido a cada uno de nosotros. Estamos aquí en este lugar con un solo propósito de exaltar el nombre del Señor. Pero como yo vengo y me presento delante del Señor, presentándome falso delante del Señor, aborreciendo a mi hermano. ¿Cómo es posible que me voy a humillar delante del Señor y al hermano que está a la par yo no le hablo, lo aborrezco? ¿Cómo es posible eso, amados hermanos? No podemos nosotros, amados hermanos, aborrecernos. La palabra aborrecer bajo estos términos de familia aquí no encaja, amados hermanos. Aquí no debe encajar esta palabra de aborrecernos. Aquí la palabra que debe encajar es amarnos los unos con los otros. Nosotros sí podemos aborrecer, pero el pecado, eso lo podemos aborrecer. Pero a nuestros hermanos no nos podemos aborrecer, amada iglesia. El pecado sí, aborrezcámoslo, pero nosotros mismos no. Nunca debemos aborrecernos a nosotros mismos como hermanos. Eso no le demos cabida aquí, porque aborrecer en su significado original va mucho más allá de no estar de acuerdo, porque significa despreciar. Si usted aborrece a uno de sus hermanos, lo está despreciando. ¿Y sabe a quién está despreciando? A un hijo de Dios. A un hijo de Dios está despreciando. El que aborrece a su hermano lo odia. Y no puede haber odio entre nosotros, amados iglesia. Aquí no hay cabida para el odio. Hay muchos que entonces van allí dando cosas por qué despreciar a sus hermanos, por qué odiarlos, y van contendiendo algo hasta el punto, amados hermanos, de hacerlo que se salga de la iglesia. Muchos están allá afuera por nuestros errores. Donde nosotros, amados hermanos, a veces nosotros solo tenemos ahí ese aborrecimiento por el hermano, lo odiamos, lo despreciamos, cuando el Señor Jesús a nosotros no nos ha pagado así. Él nos ha amado, amados hermanos. Entonces Él nos ha dado este amor, Él nos ha transferido. Pero si usted no ama a su hermano, entonces está en tiniebla. La palabra del Señor así dice. Porque la palabra del Señor a nosotros nos dice que el que aborrece a su hermano, él está todavía en tiniebla. Él sigue en tiniebla, amados hermanos. Por eso dentro del cuerpo de Cristo podemos llegar a tener diferencia en pensamiento, claro que sí. Podemos tener diferencia en carácter. El carácter del hermano Alex no es el mismo carácter del hermano Ingmer. El carácter de mi esposa no es el mismo carácter con el carácter de hermana Patti. Son diferentes caracteres y son diferentes pensamientos, diferentes personalidades y muchos otros factores que pueden haber diferentes. Pero menos aborrecer, amada iglesia. Diferencias pueden haber en otros aspectos,
pero nada de que puede haber eso de que nosotros nos aborrezcamos. Nada de esto justifica, amados hermanos, para aborrecer a un hijo de Dios. Podemos tener diferentes caracteres, pero esto no justifica para que usted y yo podamos aborrecer a un hijo de Dios, porque su palabra así nos lo dice a nosotros. Me gustaría, lo voy a leer aquí en la carta de Colosenses capítulo 3 versículo 13, mire cómo dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra del Señor aquí a nosotros nos llama a soportarnos unos a otros, amados hermanos, dando por hecho que no siempre vamos a estar de acuerdo en todo, pero debemos soportarnos unos a otros, no debemos aborrecernos, debemos soportarnos, pero todo aquel que está en luz siempre verá a sus hermanos con aquellos ojos de amor. El que está en luz así lo va a ver. Lo va a ver con ojos de amor, no lo va a ver con ojos de odio, sino que lo va a ver con amor, tolerando sus fallas. Porque todos fallamos, amados hermanos. Debemos de ser pacientes, debemos nosotros de corregir, edificando. Nosotros debemos de edificar sin intención de hacer daño. Porque muchas veces nosotros no queremos tolerar algunos errores, algunas fallas, y nosotros lo que hacemos es aborrecerlo, despreciarlo. Y por eso es que están allá afuera. Ya muchos ni se quieren congregar. Estamos mal, amados hermanos. No podemos nosotros estar haciendo daño, amados hermanos. Nosotros estamos para restaurar, para edificar. Para eso estamos nosotros, amados hermanos. Quien ataca a sus hermanos, lo juzga o lo humilla, lo ridiculiza o intenta hacerle daño de alguna manera, déjeme decirle que no ha conocido a Dios. Todo aquel que ataca y aquel que quiere hacer daño, juzga, critica y todo, porque no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. Y en el versículo 10 habla del que ama. El que ama a su hermano vive en la luz, no porque cumpla con esta condición, amados hermanos, sino porque él ha entendido que esto es lo que a Dios le agrada y lo practica. Por eso es que nosotros sabemos que a Dios le agrada que nosotros nos amemos. Y eso nosotros, por eso es que a Dios le agrada, y nosotros eso debemos de practicar eso. A Dios no le agrada que usted y yo nos aborrezcamos. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. No debe de haber eso, amados hermanos, en cada uno de nosotros. Debemos amarnos. Si estamos en la luz de Cristo, debemos nosotros amarnos a nosotros mismos, amados hermanos. Porque el que ama a su hermano reconoce sus propios errores y por eso entiende la falla de sus hermanos. Todo aquel que ama, amados hermanos, él reconoce, porque nosotros nos equivocamos, fallamos, amados hermanos, y por eso es que entendemos la falla de los demás hermanos, y no para juzgarlos, sino nosotros debemos motivarlo, porque nosotros también fallamos, pero muchas veces nos creemos tan santos que nosotros no fallamos, fallan todos menos nosotros. Pero no, amados hermanos, no es así, amados hermanos, porque el amor real comienza en casa. Allí comienza el verdadero amor. Si alguien no puede amar a aquel que comparte su misma fe, ¿cómo amará a los que aún no conocen a Jesús? Y mire, amados hermanos, aquí comienza el amor. En casa comienza el amor. Dice la palabra del Señor: todo aquel que aborrece a su hermano
es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Y el amor dice que comienza en casa. Y dice su palabra, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que ama a su hermano, ¿a quién ha visto? El que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces no nos engañemos, amados hermanos, amada iglesia. Si usted no puede amar a su hermano que comparte la misma fe, que compartimos y venimos aquí el culto a adorar al Señor, que nos vemos, nos conocemos, ya tenemos años de estar compartiendo la misma fe, pero si no nos amamos nosotros, ¿cómo vamos a amar a Dios? Somos mentirosos, dice la palabra del Señor. Entonces, qué tremendo, amados hermanos, que usted diga, yo amo a Dios y aborrece a sus hermanos. Qué tremendo esto. Dice la palabra del Señor que somos mentirosos. Y aún más, si nosotros no amamos a aquellos que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios? Dígame usted, ¿cómo vamos a amar a Dios si no nos amamos nosotros mismos? Porque no podemos amar a Dios porque sabemos que no es visible a nuestra vista físicamente. Por eso el amor por nuestros hermanos resulta ser un filtro de nuestra comunión con el Señor. Si nos aborrecemos, amados hermanos, estamos mal. Estamos mal si usted y yo nos estamos aborreciendo. Y un reflejo de cuánto nosotros le conocemos a Él es que entre más nosotros amemos a nuestros hermanos, más notorio será nuestro amor por el Padre. Porque el mejor ejemplo de amor por lo suyo fue el de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el mayor ejemplo que Él nos ha dejado. Nos ha dejado en ejemplo para que nosotros también nos amemos. Jesús dio su vida por amor a otros, por amor a nosotros. Él dio su vida, Él toleró las fallas de sus discípulos, Él toleró cuando ellos le fallaron, Él los perdonó, perdonó su abandono, los aconsejó, los cuidó y le dio más de una oportunidad. ¿Y por qué no podemos hacer eso nosotros? Podemos perdonar, amados hermanos. Es posible que podemos allí perdonar esa falla que algunos cometen. Podemos, amados, no podemos aborrecerlo. Si Jesús hizo esto, amados hermanos, que los perdonó y los aconsejó y los cuidó y le dio oportunidades, ¿por qué nosotros no también hacer lo mismo? Él nos ha dejado ejemplo, amada iglesia, para que nosotros también actuemos así como el Señor Jesús hizo con sus discípulos. Él nunca procuró el daño para ninguno de ellos, amados hermanos. Evitemos nosotros hacer el daño, amados hermanos. Evitemos nosotros hacerle daño. Por el contrario, Jesús solo buscó hacerles el bien. Nunca buscó hacerles daño. Y ese es el mejor ejemplo de amor. Busquemos nosotros también, amados hermanos, el hacer el bien con nuestros hermanos. Así que de la misma manera espera el Señor que amemos a nuestros hermanos, porque de no hacerlo no le habremos conocido a Él. Si nosotros no lo hacemos, déjeme decirle que estamos en tinieblas y no lo hemos conocido a Él, porque Dios es amor. Dios es amor. Y ese amor tan grande es el que a nosotros nos hace, fue transferido a nuestra vida, amados hermanos. Él nos transfirió ese amor a nosotros para que nosotros nos amemos y no nos aborrezcamos los unos a los otros. Fíjense que esta palabra el Señor me la dio el lunes en la oración. Y le di gracias, Señor, porque tú conoces la necesidad de tu pueblo. Y la necesidad es, amados hermanos, que practiquemos el amor. Practiquemos el amor, no nos aborrezcamos. Somos hijos de Dios. Porque usted tenga otro título, un cargo, eso no lo hace más que otro. Delante del Señor somos iguales, amados hermanos. Pero los voy a invitar a que se pongan sobre sus pies. Quiero entonar un coro de adoración.
Voy a invitar a mi esposa que me ayude a entonar este coro de adoración. Pónganse sobre sus pies y vamos a cantar este coro de adoración con mi esposa. Y yo sé que Dios nos ha hablado en esta mañana. Sé que Dios nos ha hablado, amados hermanos, y cantemos este coro de adoración. Y si en medio de este coro de adoración usted siente el deseo de pedirle perdón a su hermano, hágalo. Cristo pronto vendrá y Él quiere hallarnos preparados. Vamos a cantar este coro de oración que se llama Amémonos de corazón. Él quiere que nos amemos. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando hermano, si usted tiene algo que perdonar con su hermano, hágalo. Sálgase de su silla, pídale perdón a su hermano. Si usted lo ha ofendido, le ha fallado, pídale perdón. Es el momento más importante en esta mañana, que nosotros nos perdonemos nuestras ofensas. Enojado con tu hermano, Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? ¿Cuántas veces te debo yo perdonar al que me ofende. 70 veces 7, 70 veces 7, perdonar a tu hermano. 70 veces 7, 70 veces 7, perdonar a tu Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de corazón. Vamos, 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 perdonen. No de labios solamente. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, no te encuentres desunido. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, no te encuentres bien unido. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? ¿Cuántas veces debo yo Perdonar al que me ofende. 70 veces
Gloria a Jesús. Sé que Dios nos ha hablado, amada iglesia. Sé que el Señor quiere hacer algo grande con la iglesia. Amados hermanos, debemos nosotros dejarnos guiar por su Espíritu Santo. Debemos nosotros amarnos, como dice su palabra, los unos con los otros, y perdonémonos, amados hermanos. Si Cristo viniera hoy y por el orgullo que hay en nuestro corazón no queremos perdonar a nuestro hermano, qué lamentable sería, amado hermano, que por algo tan simple nos podamos quedar. Hasta aquí mi tiempo y gracias por su atención y que el Señor les bendiga.